Buenas tardes a todos y a todas. Me presento, soy Roxana Rodríguez Bravo, soy doctora en Historia, antropóloga social y etnohistoriadora, y me especializo en Historia de las Mujeres y de Género. Vamos a hacer una breve charla acerca del 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, debido a actualmente muchos medios de comunicación pues enfocan este Día de la Mujer para pues una cuestión comercial, y también por estas cuestiones de ensalzar, ¿no? Estos pues roles y características tradicionales y estereotipadas de las mujeres. Se usa ahora mucho regalar flores, hablar acerca de lo tiernas, lo sumisas y los buenas mujeres y madres que somos, ¿no? Por ahí algunas feministas han mencionado que el 8 de marzo pues se ha convertido como en un 10 de mayo adelantado. Es por eso que me parece y nos parece necesario hablar de los verdaderos antecedentes de este Día Internacional de la Mujer. El antecedente se remonta a 1857 en Estados Unidos, en San Francisco, donde ocurrió un hecho muy lamentable. Allá había una fábrica, una maquila de ropa, donde trabajaban en condiciones deplorables, en condiciones laborales y de salud, más de 100 mujeres. Se estima que eran 142 mujeres las que laboraban en este lugar, y bueno, entre estas cuestiones pues laboraban más de 8 horas. No había en esa época, ¿no?, una reglamentación, no existían sindicatos, ¿no? Entonces pues laboraban hasta 16 horas, tenían salarios muy bajos, no tenían lo que hoy conocemos como prestaciones. Y otra de las cosas también importantes es que se encerraba a las mujeres para que no pudieran salir y permanecieran todo el tiempo trabajando. Esa práctica, que estamos hablando de 1857, pues también se siguió replicando incluso en el siglo XX e incluso hasta nuestros días, ¿no? Sabemos por ahí de empresas en el sureste asiático, empresas transnacionales, que tienen esta práctica de encerrar a sus trabajadores y sus trabajadoras. Entonces, las mujeres, ¿no?, empezaron a protestar por estas cuestiones, por estas situaciones de precariedad laboral que tenían. Al patrón de esta fábrica no le pareció, y como las tenía encerradas, les prendió fuego. Entonces, pues estamos hablando que el 8 de marzo en realidad pues tiene este antecedente, ¿no?, tan lamentable, de lo que hoy llamaríamos, en esa época no existía la palabra feminicidio, pero bueno, en realidad fue un feminicidio. Y muchas otras mujeres de fábricas cercanas, compañeras que ese día no fueron a laborar, se empezaron a protestar y a exigir, ¿no?, condiciones dignas de trabajo. Esta práctica de encerrar a las trabajadoras la vimos aquí en México durante el sismo de 1985 en la Ciudad de México. Muchas de las trabajadoras de las maquilas, las costureras, que después formarían un sindicato, el sindicato 19 de septiembre, como estaban encerradas trabajando, eso hizo que no pudieran desalojar los edificios, y pues hubo muchas costureras que lamentablemente fallecieron, además de que el peso de la maquinaria que tenían pues estas empresas, estos empresarios, pues también contribuyó a que los edificios colapsaran. Entonces, por eso suena paradójico que de este hecho lamentable, con la muerte de 142 mujeres, ahora se celebre y se manifiesten, ¿no?, otras cuestiones en redes sociales, en los medios de comunicación, y que si las mujeres somos bonitas y somos como una rosa y somos delicadas, ¿no? También ante el panorama feminicida que vivimos en México, estamos hablando de 11 mujeres que son víctimas de feminicidio al día.
además de pues todas las mujeres desaparecidas y esta ola, ¿no?, de violencia que parece imparable. Después pues se siguieron, ¿no?, muchas luchas por parte de estas mujeres, tanto en Europa. Estas cuestiones pues llegaron, ¿no?, fueron de América, de Estados Unidos hacia Europa, hacia lo que hoy conocemos como Latinoamérica, y hubo muchas luchas también pues desde siempre, ¿no?, desde el siglo XIX muchas mujeres han alzado la voz, ¿no?, a lo mejor no se asumían tal cual como feministas, pero siempre lucharon por los derechos de las mujeres. Aquí en México en particular, pues tenemos desde el siglo XIX mujeres que pedían que las mujeres tuvieran derechos a la educación, ¿no? Aquí pues había un nivel de analfabetismo muy alto, todavía está entrado el siglo XX, entonces muchas mujeres pedían que siquiera se les enseñara a las mujeres a leer y escribir. Más tarde, durante el siglo XX, tenemos las luchas de las sufragistas mexicanas. Recordemos que en México el voto femenino se le fue otorgado a las mujeres muy tardíamente, hasta 1953. Pero desde la época de la Revolución Mexicana y posteriormente, muchas mujeres como Hermila Galindo, como las maestras, gente que ya había desde el porfiriato ido a escuelas normales, que ya había asistido a universidades, empezaron a luchar por estos derechos políticos de las mujeres, hasta que finalmente el gobierno mexicano accedió primero a dar el voto municipal en 1945 y después el voto universal hasta 1953, y las mujeres ejercieron el voto en 1958. Después viene una época también que es un despertar, ¿no?, para los derechos de las mujeres, que es la década de los 60, muy vinculado a los derechos y estas manifestaciones y los movimientos estudiantiles, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en México. Y después viene lo que se llama la segunda ola del feminismo en México, en la década de los 70, cuando muchos colectivos feministas se empiezan a organizar, se empiezan a leer, también ya hay una entrada masiva de las mujeres a las universidades, se empieza a leer este libro clásico de Simone de Beauvoir, que escribió en 1945 y se publica en 1948, El segundo sexo. También nos llegan noticias de estas feministas norteamericanas como Kate Millett, entre otras, y se empieza a formar una generación de feministas, lo que se llama la segunda ola del feminismo en México, que empiezan a enarbolar diversos derechos, no solamente derechos políticos, sino también derechos sexuales. Entonces el 8 de marzo pues es un día feminista, ¿no? Pero pues como te digo, o les comento, pues muchos de los medios de comunicación, las redes sociales, pues lo han tratado, ahora lo abordan como si fuera un 10 de mayo, ¿no? Un 10 de mayo anticipado. Y por otro lado también tenemos los colectivos de feministas que pues salen a las calles en la Ciudad de México y en diferentes estados a reclamar sobre a exigir los derechos, ¿no? A exigir el derecho a la vida que tenemos las mujeres, a no ser violentadas, un derecho que tenemos a no ser violentadas, a que no nos maten, ¿no? A tener, ese es el derecho que muchas de las feministas pues están pidiendo y por lo cual se marchan, ¿no? Pero pues también histórica, social y culturalmente, pues siempre se nos ha vetado este derecho a las mujeres de reclamar, ¿no? Tenemos que seguir este rol tradicional de ser sumisas, de no pelear por nuestros derechos. Entonces tenemos muchas problemáticas relativas a las mujeres mexicanas, pero uno de los que siempre está en la palestra, que siempre está en el centro, pues es el caso de las violencias, ¿no? De las diferentes violencias contra las mujeres. El sentido original del movimiento es Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1975, en el marco de esta segunda ola del feminismo,
La ONU también marcó 1975 como el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y se hizo una conferencia aquí en México donde acudieron pues diversas mujeres de muchos países, mujeres mexicanas, y ahí se abordaron muchas de estas problemáticas que, bueno, en el caso de la violencia contra las mujeres no estaba tan álgido, pero también fue un tema pues que se planteó. Es decir, el 8 de marzo es un día feminista por excelencia, es un día para pelear por los derechos de las mujeres y por protestar en este caso y en este contexto en 2022 por esta ola de violencia contra las mujeres, de violencia feminicida y de violencia sexual, ¿no? La cuestión de las desapariciones de las mujeres jóvenes, ¿no? No es un día, por ahí leía el día de ayer, no es el día de la diversidad, no es el día de la diversidad sexual, no es un día para hacer un show, no es un día tampoco para decir esto, que las mujeres somos muy bonitas, muy sumisas y merecemos un ramo entero de rosas, tampoco es un día para ello, es un día para desde diferentes frentes, ¿no? Emprender este tipo de luchas. Y lamentablemente, pues también acaba siendo un día muy utilizado por esta cuestión de los medios, la mercadotecnia, e incluso politizado, ¿no? Entonces, ahí tenemos también varios frentes y varias aristas que será necesario analizar. Pero bueno, yo insto a todos y a todas a reflexionar este próximo 8 de marzo sobre las diferentes problemáticas que enfrentamos las mujeres,